Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué son y cómo utilizar los principios de composición visual. Bueno, esta es una base conceptual del diseño gráfico. Son los elementos que se utilizan para generar cualquier tipo de diagramación visual, desde muy simple hasta muy compleja. Es una competencia transversal y es necesaria para desarrollar pues, de manera correcta y adecuada cualquier desarrollo de tipo visual, es decir, diseñar, y pues lo necesita hacer cualquier persona que desee diseñar. Tiene por objetivo generar composiciones visuales que cumplan con las características de identidad de marca de un proyecto visual o también de un modelo de negocio que se esté promocionando o desarrollando como tal. Para utilizar de manera correcta los principios de composición visual es fundamental, primero, ver muchos referentes visuales, es decir, educar la vista, estructurar y saber qué se ve bien en una composición y qué no. Esto se conoce como cultura visual. Y segundo, conocer sobre tendencias y entender que cualquier desarrollo que se haga debe ir en torno a la identidad visual del proyecto o del modelo de negocio que se está trabajando. Bueno, cuando nosotros hablamos de composición visual y vamos a generar un desarrollo, lo primero que tenemos que hacer y saber es para quién es la propuesta, ¿cierto? Y en torno a eso nosotros vamos a identificar la identidad del proyecto, es decir, cuáles son los elementos. Hay que mirar el manual de identidad corporativa o como tal, muchas veces uno está estructurando un proyecto que todavía no tiene su identidad definida, es el momento en el que nosotros vamos a definir cuáles son esos elementos visuales principales. Es muy importante que nosotros tengamos eso claro. Después de eso, nosotros tenemos que entender que el diseño como tal tiene unos conceptos de composición. Y en torno a eso es que nosotros vamos a desarrollar nuestra propuesta. Entonces, como les había mencionado en la introducción del video, lo primero es la cultura visual. Es muy importante que uno entienda que uno no va a diseñar bien de un día para otro. O sea, esto es algo que se cultiva y se cultiva viendo muchos referentes. Entonces hay muchas páginas que son súper buenas y hay muchos elementos a los cuales a uno lo influencian. Entonces, entre más cultura visual uno tenga, pues va a ser muchísimo mejor para el desarrollo que uno está desarrollando. Cuando nosotros empezamos a analizar y a bocetar, ¿cierto? Porque es fundamental que nosotros bocetemos la propuesta que nosotros vamos a hacer. Es importante identificar cuáles son los elementos de jerarquía. La jerarquía es un concepto que nos dice que entre más importante sea una variable, va a ir más grande, y entre menos importante sea, pues va a ir más pequeña. Como ustedes se dan cuenta en esta composición, hay unas variables que son más grandes y hay otras que son más pequeñas. Ese es el concepto de jerarquía aplicado como tal. Algo que es fundamental también es la proporción. La proporción es otro concepto de diseño que nos permite evidenciar y saber dónde va a ir ubicado cada uno de los diferentes elementos. Posteriormente, cuando nosotros tenemos jerarquía y proporción, empezamos a mirar la composición. La composición es la distribución que van a tener esos diferentes elementos dentro del desarrollo que nosotros estamos planeando. Y esa distribución como tal, pues tiene unos elementos. La composición va de la mano de la distribución de los mismos elementos. Hay algo que es fundamental cuando uno está desarrollando cualquier tipo de desarrollo visual, tiene que generar recordación. Es muy importante eso. Si yo genero cualquier desarrollo visual de promoción y no genera recordación, no estoy haciendo nada. Entonces, esa recordación debe tener un objetivo como tal y es muy importante que nosotros cuando estemos diseñando lo tengamos en cuenta, porque la gente se va a acordar de esto que le estoy mostrando. Cuando nosotros tenemos claros los conceptos de diseño, tenemos que tener claro que nosotros estamos haciendo un tipo de desarrollo visual. Estamos haciendo un flyer, estamos haciendo un pendón, estamos haciendo un cartel. ¿Qué tipo de desarrollo estamos haciendo? ¿Por qué? Estamos haciendo una infografía porque la distribución y todos estos elementos de conceptos de diseño que acabamos de mencionar giran en torno al tamaño, a las dimensiones, también si es análogo, si es digital, si es un banner, qué tipo de desarrollo como tal nosotros estamos haciendo. Y cuando nosotros tenemos eso claro, empezamos a trabajar los elementos de diseño. Los elementos de diseño giran en torno a la composición, ¿cierto? Que mencionamos anteriormente, pero también a un concepto que se llama línea gráfica. Y la línea gráfica es muy importante porque es lo que le genera identidad al proyecto. Y esa identidad gira en torno a los siguientes elementos.
Primero, cuando uno está desarrollando una propuesta, pues tiene que saber cuáles son los elementos que está trabajando. Si está trabajando ilustración, qué tipo de ilustración está trabajando. Si está trabajando fotografía, si es a color, si es a blanco y negro, preferiblemente que las fotografías hayan sido tomadas por uno. O si por lo contrario estamos trabajando pictogramas. Hay un tutorial especial en torno a pictogramas y a línea gráfica, por si de pronto estos elementos no los tienen claros, los pueden ver ahí de manera específica y clara, les van a ayudar muchísimo a poder identificar cada uno de esos elementos. Cuando uno está generando una composición, ¿cierto? Y está identificando y trabajando los diferentes elementos de diseño, uno va a mirar primero si va a encapsular. ¿Qué es encapsular? Lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Cada uno de los diferentes elementos tiene una palabra clave, tiene un pictograma y está encapsulado. ¿Y qué tipo de cápsula como tal le vamos a dar? O si no es necesario trabajarlo de esa manera, o si va a tener color, o cuáles son los diferentes elementos, también cuál es la retícula. La retícula va muy de la mano de la distribución y de la composición, ¿cierto? Cuáles son los elementos que nosotros vamos a tener. Si vamos a trabajar conectores o no vamos a trabajar conectores, ¿cierto? En este caso estos son los conectores, pero no se están utilizando en todos los elementos, sino solo en algunos. ¿Qué tipo de línea? El tipo de línea es muy claro. Va a ser una línea sólida, va a ser una línea punteada, va a ser de 0.2, de 0.5, de cuánto va a ser. Después sigue toda la parte de tipografía. La tipografía es muy importante porque nos está generando una recordación de los elementos que nosotros trabajamos. Y por supuesto, los colores. Si ustedes se dan cuenta, toda esta composición que nosotros estamos mostrando aquí trabaja tres colores: blanco, rojo y negro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque gira en torno a la identidad del proyecto. Estamos trabajando pictogramas, todos con el mismo grueso de línea. Estamos trabajando elementos encapsulados, porque esos son los elementos que nos permiten generar recordación. Y si vemos, toda la línea gráfica y todos los videos del canal siempre manejan los mismos elementos, porque es lo que genera recordación en torno al desarrollo que nosotros estamos trabajando. Y esto es fundamental en toda la parte de composición. Como conclusión, podemos decir que los principios de composición visual son el fundamento para desarrollar cualquier propuesta de diseño gráfico acorde con la identidad del proyecto o modelo de negocio que se esté trabajando. Cuando una propuesta se ve mal es porque es un salpicón de colores, no está trabajando elementos acorde con la identidad. Entonces es muy importante que uno sepa cuáles son esos conceptos de diseño, cuáles son los elementos de diseño y uno cómo puede generar una propuesta acorde a este desarrollo. Si ustedes tienen dudas en torno a la parte de diagramación, vean el tutorial que se encuentra acá de cómo hacer una infografía, porque ese concepto es clave a la hora de generar diagramación y cómo unir todos estos elementos en una sola propuesta. El objetivo de utilizar estos elementos es desarrollar composiciones visuales con unidad que representen la identidad del proyecto. La clave en la utilización de estos elementos es tener una amplia cultura visual y educar la vista respecto a cómo componer acorde con las tendencias del mercado. Muchísimas gracias a todos, espero que este tutorial haya sido de gran ayuda. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Muchísimas gracias a todos, somos el canal número 1 especializado en Design Thinking de YouTube. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Un gran abrazo.